Usted habla de un modus operandi sofisticado y abusado de poder judicial. Captación, un abogado de la red o intermediarios que abordan a políticos con procesos abiertos y les ofrecían servicios jurídicos y legales. El cobro, sumas extraordinarias, miles de millones de pesos para garantizar resultados, y la maniobra, magistrados involucrados quienes tenían los casos en sus despachos y engavetaban los expedientes, decretando nulidades falsas o evitaban los procesos avanzando hacia la etapa del juicio. Sí, engavetamiento, cambio de funcionarios, dilación en términos, autos inhibitorios, que eso prácticamente es decir, no, este man no tiene nada que ver porque hay falta de pruebas. Ese es como los 4 pasos a seguir en el cartel de la toga y en cualquier otro cartel que tenga que ver también la fiscalía. Casos, vislumbrémonos con esta maravilla. ¿Quién era ese tal Milton Córdoba, güey? ¿Cómo fue esa vuelta? ¿O quiere empezar con Empecemos Aston? por Musa Besaile Fayad. Hágalo, papi. Ex senador, quizás el más emblemático en este tema, por nada más y nada menos la magnitud del soborno y también por revelar la conexión directa entre la corrupción en las zonas regionales y también en la parte judicial. Varón electoral de Córdoba por el partido, adivine cuál. ¿Cuál le suena? En la 1. El partido de la Obvio, Exacto. El partido de la unidad corrupta. Por favor, Master, yo estoy Musa hablando Besaile, va. Recordemos que los Musa Besaile tienen relación con los Bechara. Y los Bechara, ahorita hay una señora llamada Saray Roballo que acaba de decir que no, que ella no quiere ir al Congreso porque se quiere dedicar a su hija. ¿Será que porque hace poco apresionaron a su esposo? ¿Y se acuerda cuál es el esposo de la señora Saray Roballo? No, le cuento un secreto, Julián. Ya no está apresado, perro. ¿No? Libertad, sí, señor. ¿Y Salió por hoy qué? la noticia. Porque lo sacaron. ¿Porque estaba enfermito? No, libertad. Una jueza le dio la libertad y fue una jueza que en un momento... ¿A Emilio Tapia? A Emilio Tapia, sí, señor. Busque ahí. El del carrusel de la contratación. Salió el día de hoy. ¿Cómo es que se llama esto de El Audine? de Centros poblados. Centros poblados, sí, Y señor. o sea, un varón, como diría usted, de la contratación pública en Colombia. Nah, Sí, señor. qué Si me maravilla. puede confirmar si eso fue hoy o ayer, pero literalmente salió una noticia de libertad. Entonces, estamos con el varón de Córdoba, partido de la U. Básicamente tenía Oiga, investigaciones sí. por el tema con el vínculo, nada más y nada menos bellísimo que tuvo nuestro querido Congreso de la República con el paramilitarismo, exactamente con el bloque Córdoba, liderado por Salvatore Mancuso. Y él, más o menos hacia el 2014-2015, pasados ya unos 7 u 8 años de la investigación que había en su contra, el ex magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, asignado al despacho de El SAR Anticorrupción de Gustavo, Luis Gustavo. al despacho de otro magistrado, que no es Gustavo... Luis Gustavo, sino el señor... De magistrado de la Corte, no el fiscal anticorrupción. El señor Gustavo Malo, pues reactivó la investigación y pues hace todo el tema de la orden de captura contra Besaile en el modo operandi que ya comentamos nosotros. Y aquí llega el tema de la plata, porque le exigieron 2.000 millones de pesos para detener la captura. ¿Quién le habría exigido este dinero? Nuestros queridos magistrados, nuestra querida gente que tendría que haberle metido mano. Besaile accedió al pago y argumentó que después fue una víctima de extorsión por parte del Estado. Ay, pobrecito. Salía con los paramilitares y después lo termina extorsionando la alta corte. El origen de los fondos, pues básicamente se habla de que Besaile no pagó el soborno con su patrimonio lícito, sino que sería con dineros provenientes de un esquema de corrupción propiamente de la gobernación de Córdoba que se habría robado y que tiene que ver también con el mandato de otro personaje que usted nos puede llegar a hablar, que es Alejandro Lions, porque también es socio político de Besaile. ¿Quiere decir los otros casos o sigo yo con el mío? Ah, bueno, si quiere continuamos, porque también este man tiene que ver con el tema del cartel de la hemofilia, el desfalco a las regalías de ciencia y tecnología. Su condena, hablando de la situación jurídica del día de hoy, pues la condena fue en firme en julio del año pasado. Lo condenaron a más de 6 años por peculado y cohecho, los delitos que ya hemos hablado. A finales del 2024 tiene libertad condicional, quién sabe por qué. Y ahí terminaría el caso de este señor. 2.000 millones de pesos le habrían pedido. Relaciones con paramilitarismo. Y continuamos con otra persona que también tiene que ver con el departamento de Córdoba. Exactamente, Álvaro Aston Giraldo, que tiene que ver con el tema del Frente José Pablo Díaz de las AUC del Bloque Norte, que es este bloque que se metió a la ciudad de Barranquilla para robar como un hijo de madre, con el tema de
la contratación pública en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema electoral. Este man, pues que se encontraba con la Amazonía, con los políticos y con los estudiosos de la ciudad de Barranquilla, se comprobó que pagó más o menos 1.200 millones de pesos para archivar su proceso por el tema de parapolítica. De los 1.200 pagó 600 millones de pesos, pero quién sabe si hubo más plata. Él ahorita que se encuentra haciendo, pues hablando en la Jurisdicción Especial para la Paz de cómo fue el robo a la ciudad de Barranquilla con el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema electoral. Y el departamento del Atlántico y el departamento del Magdalena, ¿no? Sí, pero él más que todo hablas un poco del modus operandi de Barranquilla, pero sí, hay que hablar de general en los diferentes él habla de municipios que esos se encuentran. y cómo Sí, señor. también les ponían a ellos los votos en esas diferentes alcaldías de esos dos departamentos, e incluso de cómo en esta red de corrupción la entonces bancada costeña, como llama él, la selección costeña, el Junior de Barranquilla en pleno, estaban algunos personajes así que la gente casi no conoce, un tal Armando Benedetti y un tal Efraín Fincho Cepeda, alias el jefe de la banda. Sí, hágame el favor. Con él uno puede entender mucho cómo es que se roban al Estado colombiano y los cómo NAME. hoy día, por ejemplo, están. Sí, porque él habla de los char, los NAME. No sé si tenga que ver con los cotes, en parte, o no sé si eso es lo que habla, es el primo del hoy alcalde de Barranquilla. ¿No Víctor Bay? No, el primo. El hoy alcalde de Barranquilla. El hoy alcalde ok. de Barranquilla, que también es familiar de los Char, que se me escapa el nombre, que él también habló en la Jurisdicción Especial para la Paz y su alianza con el Bloque Norte. Y por último de los casos que yo tengo en mis manos es el señor Nilton Córdoba. Sí, al mismo que iban a interceptar, pero que después terminaron interceptando al señor Álvaro Uribe Vélez. Y él tiene que ver con delitos de cuello blanco en el medio Baudó, en el departamento del Chocó. La Corte le investigaba por corrupción, por sobrecostos e irregularidades en un parque municipal y en un incremento patrimonial injustificado que por ahí tildaban de lavado de activos. El pacto se acordó en el tema de el modus operandi para que saliera libre de 400 millones de pesos. Se pagaron más o menos 200 millones de pesos entregados a un magistrado auxiliar, Camilo Ruiz, que trabajaba en el despacho de Gustavo Malo. Y la misión pues era, como siempre, torpedear el proceso para que el man quedara totalmente libre. Fue condenado a 4 años y 9 meses, su captura fue inmediata y la sentencia ratificó que el pago a Moreno y Ruiz no fue una extorsión, sino un acto voluntario por parte de este personaje corrupto en medio del escándalo del Cártel de la Toga. O sea, aquí tenemos alguien que ofreció, alguien que dio y alguien que pidió. Maravilloso este cartel. Oiga, aquí muchas personas comentando. Un saludo a DD0089 que nos dice: respeten la costa, respeten al Junior, Mapaja, malparidos. Bueno, aquí lo decimos: respeten al Junior, cachacos insípidos y aburridos, respeten la costa, listo. De todo eso le copio que respetemos al Junior, pero le creo lo de que somos insípidos. Pero Álvaro Aston no respetó la costa, Armando Benedetti no respetó la costa, Efraín Cepeda no ha respetado la costa, los Char, los Name, los Musa Besaile, entre otros, no han respetado la costa, entonces hay que decirlo. Y igual la corrupción está en todo lado, pero sí, lo del Junior sí es verdad. Que no queremos que sea campeón el Junior, eso es otra cosita, pero hacía referencias como a esa selección o a eso que la gente representa, esa política tradicional allá. Pero un saludo y muchas gracias por seguirnos a todas las personas que comentan. Ahora vamos con este caso. O sea, pero este caso, yo cuando lo leí, cuando lo consulté, yo ya lo sabía, pero entré en más detalle, yo me ericé a lo Amparo Grisales, weón. ¿Enamorado del caso? Qué chimba, weón. O sea, estamos hablando de cómo un man primero fue cliente, luego fue sapo, cómo se la jugó realmente para encarcelar a todos estos manes, para salvar su pellejo. O sea, una cosa de locos. Si estamos hablando de la participación del señor Alejandro Líons con el escándalo del Cártel de la Toga, que es un poco paradójica y central. Pasó de ser un cliente que pagaba sobornos para evitar la cárcel a convertirse en el ventilador, en el testigo clave que provocó el derrumbe de toda la organización criminal al colaborar con la justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo fue la vuelta? Empecemos por donde inició este señor. Y es que todo este entramado se descubrió con Alejandro Líons. No se descubrió con el resto de casos. Fue el caso de Alejandro Líons y todo lo que él filtró que hizo que cayera Luis Gustavo Moreno y estos tres
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Alejandro Lyons, siendo el exgobernador de Córdoba, estaba cercado por múltiples investigaciones de corrupción relacionadas con el desfalco de regalías en su departamento. Tan bello el piro. En su desesperado ambición por evitar la cárcel, recurrió al cartel de la toga. Por ahí le dijeron: papi, hay unos magistrados que te están investigando, pero esos manes se dejan transar. Es como cuando usted va en la carretera y hay algo, o en la calle, y hay algún policía que le vea a usted alguna deficiencia y usted ve que hay algunos que se dejan transar, como hay otros que no. Pero estos iban a la fija, estos sí se dejaban transar, estos sí no tocaba decirles hay millones de maneras de resolverlo, no, estos ya incluso le decían hay millones de maneras de resolverlo, señor Alejandro. Entonces, Lyons contrató los servicios de la organización liderada por magistrados y abogados como Luis Gustavo Moreno para que engavetaran, dilataran o archivaran sus procesos en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. ¿Cómo era el tema? Un punto clave que reveló en las investigaciones es que Lyons no solo pagó por sus casos, sino se descubrió que Musa Besaile, el ex senador, le pidió dinero a Lyons para pagar su propio soborno al cartel. Hijo de madre. O sea, no le alcanzaba a Musa y le dijo al exgobernador: hey, papi, pana, no sé cómo se dice en la costa, cole. Compadre. Cole, compadre, lo que sea. Ey, ¿cómo es? Cule caremunda. Hagámosle, pa. Colabórame ahí, que tú sabes que yo te ayudo, porque es que si me cogen paila, weón, no. Se Los nos apeo. cae la vuelta, se nos cae la vuelta. Y el mal dijo: breve. Lyons le entregó 600 millones de pesos a Besaile, provenientes de la corrupción en el departamento de Córdoba, para que éste pudiera pagarle al exmagistrado Francisco Ricaurte y frenar una orden de captura por parapolítica. Ay, hágame el favor, es que no solo se dedicaban a la corrupción, sino también estaban con los paracos. Una Estar cosa aliados con los hermosa. paracos. La Procuraduría y la Fiscalía documentaron que Lyons habría pagado sumas millonarias, al menos de 30 millones iniciales, al exmagistrado Camilo Tarquino y promesas de sumas mucho mayores a Gustavo Moreno para obtener beneficios judiciales. Ahora, ya después de comprobado esto y demás, ¿cómo fue que este man dijo, o cómo fue que este man llegó a ser, no dijo, cómo llegó este man a ser el topo, el sapo, el personaje fundamental para que se descubriera toda esta corrupción? Este papel es el más famoso de Lyons. Al sentirse acorralado y probablemente extorsionado por el mismo abogado que antes lo defendía, el señor Luis Gustavo Moreno, porque recordemos que él empezó en este cartel, Luis Gustavo Moreno empezó como abogado litigante y terminó en el cartel con un más poder siendo fiscal anticorrupción. Lyons decidió huir a Estados Unidos y colaborar con la DEA. Le puso una trampita al señor Luis Gustavo Moreno en Miami. Lyons se convirtió en un testigo protegido. La DEA le equipó con micrófonos y cámaras ocultas para que se reuniera con Luis Gustavo Moreno en Miami. Hubo una grabación estelar. En esas reuniones, Lyons logró grabar a Moreno recibiendo un soborno, parte de un pago de $10,000 marcados por la DEA, y discutiendo cómo torcer a la justicia colombiana. Y eso pues provocó un efecto dominó. Esas grabaciones fueron la prueba reina que permitió la captura de Moreno en Estados Unidos, y una vez capturado, Moreno hizo lo mismo que Lyons. Señores, ¿cómo hago para yo protegerme? No sé qué. Papi, sapé. Díganos quiénes son todos los que están involucrados en esto y le rebajamos. Muy fuerte. Breve, hagámosle. Y además quiero decirles que yo soy el que lo sé todo, porque yo soy el puente, yo soy el pilar de este cártel de la toga. Entonces, el señor Moreno decidió colaborar y delatar a los peces gordos, los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, entre otros, destapando la estructura completa del cártel de la toga. O sea, Alejandro Lyons fue el eslabón bisagra de la corrupción de su gobernación, financió el cartel, pero su posterior colaboración fue la que permitió desmantelarlo, y no actuó por un sentido de justicia, sino como una estrategia de supervivencia judicial al verse traicionado y extorsionado por sus antiguos aliados. O sea, este es el testimonio clave de lo que sucedió acá, pero aquí tenemos otro, el caso Géneco. El implicado es el señor José Alfredo Géneco. El beneficiario fue su padre, Lucas Géneco Cerchar, ya Que Lucas fallecido. ya está muerto, sí. ¿Ese era el que se dormía en el Congreso o era otro? No, ese era Gerlain. Gerlain. El que Como Samper, diferente. este señor Daniel Samper, cuando hacía chistes buenos, le llevó un colchón al Congreso de la República. Que yo dije como capo. Después se le arrodilló a Claudia López y se puso una correa. Yo No, ni se le arrodilló.
Se le puso de perrito. De a Claudia. perrito, o de perrita dirían otros, pero bueno. Su padre, Lucas Genecochar, ya fallecido, es gobernador del Cesar, todos exgobernadores, ¿no? Todos involucrados en la corrupción en los diferentes departamentos, quien tenía múltiples procesos por corrupción y paramilitarismo. El soborno, según el exfiscal Moreno, el senador Génico le entregó 150 millones de pesos en efectivo. El objetivo no buscar una absolución inmediata, sino dilatar el proceso del padre en la Corte Suprema de Justicia para que los términos se vencieran y el caso prescribiera. Porque es que eso es lo que también decimos. O sea, a usted le podía decir Luis Gustavo Moreno como papi, yo le ayudo, pero yo no estoy diciendo que yo lo voy a dejar libre. O sea, que usted va a quedar como inocente. No, yo lo voy a ayudar de tal manera Que no quede condenado. que no quede condenado. Que una cosa es que yo lo puedo dejar como inocente y otra cosa es que yo pues vaya al vencimiento de términos. ¿Y eso cómo se hace? Lo que usted decía, cambiando las Dilatando. personas encargadas, embolatando pruebas, archivando algunos pruebas documentales, el tema también de dilación en las oportunidades hasta llegar al vencimiento de términos, como en el caso de los Géneco. Actualmente, José Alfredo Géneco tiene investigación formal por cohecho por el Cártel de la Toga. Ya hablamos del señor Alejandro Líos y vamos al señor Hernán Andrade. Él era un ex senador del Partido Conservador, bueno, ex y expresidente del Congreso. Estaba investigado por desfalco a Cajanal, una entidad de pensiones, y enriquecimiento ilícito. ¿Cómo fue el soborno? Se le señala haber pagado o negociado para que su proceso fuera engavetado, aunque su defensa ha sido muy agresiva. El exfiscal Moreno entregó detalles de reuniones y pagos de cifras cercanas a los 2.300 millones de pesos, aunque este monto ha sido objeto de debate probatorio durante esta O sea, investigación. fue el que más dio en números de lo que supuestamente Pues, se tiene. de lo que es, o sea, yo, Julián Lamprea, creo que eso es lo que se ha podido comprobar. Pero la cuenta pasó hace rato, güey. O sea, es que, ¿cuánto necesita uno para hacer campaña? Para un Consejo de Bogotá, güey, como 30.000 millones. ¿Usted cree que 2.300 millones? 2.300 millones para ellos no es nada, güey. Nada. Nada, 2.300 millones vale un apartamento chiquito en Salitre, güey. Aquí en Ciudad Salitre, en ¿En Bogotá, serio? güey. A lo bien. Yo conozco apartamentos en Salitre re pequeños, weón, de 1.500, 2.000. Sí, lo que pasa es que aquí, como nosotros somos los de a pie, Bueno, nosotros, yo para sí, nosotros 2.000 100 millones millones es mucho, weón. ¿Se ha visto 100 millones en su vida? Sí, Yo nunca en la vida. pero una tarjeta de crédito o algo así. Pero imagínese uno, no, en físico. 10.000 millones, weón. Imagínese uno, $1.000.000, weón. Y eso tienen mucho. O sea, es que aquí la magnitud, cuando a mí me dijeron es que Sarmiento Angulo es 10 veces más rico que Donald Trump, yo decía, ¿cómo así? O sea, aquí nos han vendido que, pucha, somos un país donde todos somos re pobres, pero y seguimos viendo Ferrari, seguimos viendo casas último modelo, el poblado, ¿cómo se llama esto aquí en Bogotá? Rosales. los Rosales. Incluso Rosales es... El Chico, el barrio Chico. Y eso que también es re suave, güey. De verdad están donde Chía. había Falcao, Chía, Cota, por allá en La Calera. O Un sea, Chinauta. y mucha plata, güey. O sea, la gente con Lamborghinis, con porque aquí nos han vendido que no somos. No, es que aquí se roban la plata. Por eso es que la mejor empresa es el Estado colombiano, güey. Por eso es que son políticos toda la vida o son funcionarios públicos toda la vida. Porque es que es un ingreso garantizado, güey. No dependen del comercio. Dependen es de que se paguen los impuestos y siempre nos van a cobrar impuestos. Ahora, vamos con, Hernán Andrade, entonces 2.300 millones. Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, investigado por corrupción en contratos de bibliotecas escolares, pago para retrasar procesos en la Fiscalía y la Corte. Abadía terminó aceptando cargos y confesando que pagó en el cartel para dilatar su juicio. Y por último, la excepción, el señor Julio Mansur. Es crucial mencionar a este ex senador Julio Mansur, quien estaba siendo investigado por parapolítica, sí, el papá de Wadid Mansur. A él le exigieron un dinero para no capturarlo. Mansur se negó a pagar y denunció la extorsión. Su testimonio fue clave para corroborar que la organización criminal operaba bajo un esquema de plata o cárcel. O sea, a lo mero cártel de Medellín, Literal. cártel de Cali, etc. Es una mega estructura criminal eso. Y pues estos son algunos de los casos más ilustrativos, pero hay miles y miles de personas implicadas que realmente pues pasan de agache o que están en la impunidad y que pues realmente pues no ha sucedido alrededor nada. Y estamos hablando, por ejemplo, de uno de los escándalos más grandes que había en este país, en el cual ya se llevan más de, o sea, 2017, estamos hablando de 8 años y
sea, se supone que tendrían que darle prioridad y no ha pasado absolutamente nada, weón. Como siempre. ¿Y quién quita que todavía continuemos con ese cartel de la toga 2.0? Puede llegar a pasar, vuelvo y repito, nuestros queridos congresistas que muchas veces tienen que estar investigados, no pasa absolutamente nada con ellos. Vemos el mismo modo superandi. No sabemos si siguen buscando clientes potenciales o si ya la empresa sea más bien como, esta es mi oficina y el que entre, bienvenido sea. ¿Qué tal sea ahora la oficina del cartel de la toga? ¿La oficina de la toga? ¿Quién sabe? Es como lo de la UNGR, weón. A mí me parece que 3.000 milloncitos. Ahí va Name, por ahí pasó hace rato. Pero es que le iban a Para dar... financiar la campaña de su hija al Consejo de Bogotá. Es que Por no, ahí pasó hace no rato. recuerdo la cifra exacta, pero le iban a dar más de 3.000 millones de pesos a él y O sea, es que a Andrés Calle. lo que se habla es que 1.000 millones o 2.000 millones a Andrés Calle. 1.000 millones a Andrés Calle y y 3.000. 3.000 a este man, marica. Pero eso no es ni una parte. Bueno, mentira, no. Es como la mitad o un poquito menos de la mitad de la finca esa que era del testaferro este de Maduro, ¿cómo se llama? Alex Saab. De Alex Saab, que supuestamente tiene Benedetti allá en Barranquilla. No, pero según dicen las investigaciones y la propia fiscalía iba a ser mucha más plata. Se me escapa el valor, no sé si eran 12.000 millones de pesos, pero sé que iba a ser mucha más plata. Pero por cuestiones de tiempo y por la urgencia de lo que serían las discusiones de las diferentes reformas, se dio ese monto de plata que en un principio fue poquito. O sea, estamos hablando de muchísimos miles de millones de pesos. Pero bueno, En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?